Buenas noches a cada uno de los presentes. Buenas noches, ingeniero Diego Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema 6 de las citoquininas. Los integrantes de este grupo son Bombosa Brittany, Yuay Lenny, Montero Gabriela, Moreno Erika y Solórzano José. Y mi persona, Ayabaca Karen. Primeramente empezaremos por la introducción. Bueno, la introducción habla sobre las citocinas. Estas tanto son naturales como sintéticas. Estas son hormonas vegetales que son esenciales para así estimular la división celular en las plantas. También estas ejercen múltiples efectos sobre el desarrollo vegetal, dando una interacción con las auxinas. Estas se van formando de una forma sinérgica o antagónica. Son claves también para regular procesos fisiológicos como la división celular. Y bueno, históricamente hubo investigaciones sobre las citoquininas. Se fueron centrando en los efectos de su aplicación externa. Pero en la actualidad, estas se estudian como en plantas transgénicas con niveles modificados de estas hormonas, lo que ha ampliado una comprensión de su papel en el desarrollo de las plantas. El descubrimiento de estas plantas, el descubrimiento de estas hormonas fue en la división celular en las plantas. Se reconocieron como un proceso controlado por factores químicos en el año 1892. Esto no fue hasta el año 1956 que el equipo de Scoop aisló la primera citoquinina denominada quinetina. Esta sustancia también se fue nombrando por su capacidad para así promover la citocinesis, que esta es la división celular en tejidos vegetales. También se descubrió que solo la elongación celular ocurría en medios con auxinas, mientras que la división celular requería quinetina o extractos de tejidos vegetales. Aunque la quinetina tiene también una fuerte actividad biológica, tampoco es producida por las plantas. Su formación resulta de la reorganización interna de la desociadenosina. Bueno, la primera citoquinina natural fue la ceatina, que esta fue aislada en 1963 por los grupos de Miller y Letán. Siguiente. Bien, dentro de las citocinas te encontramos la estructura. Estas son moléculas basadas en la adenina, una base nitrogenada, a la que se une un grupo químico adicional. Esta estructura básica puede modificarse. Va a formar compuestos más complejos. En las plantas de estas hormonas eh, pueden encontrarse libres o unidas a otras sustancias. Como puedes observar, la adenina forma la base de la molécula y el isoprenoide unido al nitrógeno. En la posición 6 de la adenina varía en su longitud el grado de saturación, lo que da lugar a al diferente tipo de citosina. Siguiente, por favor. Bien, las citoquininas son un grupo de hormonas vegetales que desempeñan un papel fundamental en diversos procesos fisiológicos de las plantas. Su acción, a menudo en combinación con otras hormonas como las auxinas y las gibberelinas. Estas tendrán a regular el crecimiento y desarrollo de los vegetales. Dentro de esto encontramos algunas principales actividades biológicas, como es la división celular. Estas se encargan de estimular la división en los meristemos, en los tejidos especializados, en la producción de nuevas células, lo cual va a permitir el crecimiento de la planta. La diferenciación celular.
esta va a influir en la diferenciación de las células, es decir, es en el proceso por el cual una célula adquiere una estructura y función específica. Dentro de esta encontramos el retraso de la senencia. Esta va a tender a envejecer los órganos vegetales, tales como son las hojas, los frutos, y este tendrá un mantenimiento, su actividad metabólica por más tiempo. La dominancia apical, esta tendrá a reducir esta dominancia apical y promoverá el crecimiento de las yemas laterales y va a favorecer la ramificación de la planta. Dentro de esto encontramos la formación de órganos. Estas tendrán a inducir la formación de brotes y así combinaciones con las auxinas, cuales van a promover la información de raíces. Estas también actuarán como señales que van a indicar a la planta en dónde va a necesitar los nutrientes. Esta tendrá a estimular su movilización desde las hojas senescentes hacia los órganos en crecimiento. Dentro de esto habrá el desarrollo de los cloroplastos. Estos tendrán a influir en el desarrollo y mantenimiento de los cloroplastos, los orgánulos celulares encargados de la fotosíntesis y la floración. En algunas especies, estas van a influir en la iniciación y el desarrollo floral. Bueno, en la biosíntesis, la citoquinina tiene dos vías, va en la vía directa y la vía indirecta. En la vía directa va a tener una acción con el ARTN, con anticodón, y en la vía directa va a liberar citocinina tras la degradación. En la vía directa, la citocinina se sintetiza de nuevo a partir de la adicción de un grupo que va a ser al AMT, catalizado por las enzimas IPT. Este proceso ocurre principalmente en los plastidios y retículos endoplasmáticos. El producto final es la acetina, que forman activas de citocinas. La ruta del mevalоnato está implicada en la producción de precursores que participan en esta vía. En la vía indirecta, las citotininas también se pueden obtener a partir de la degradación del tRNA que contiene la ceatina en sus anticodones. Esta degradación libera citoquininas funcionales en la planta. También va a existir la regulación de los niveles de citoquininas. Aquí las plantas pueden absorber citoquininas de fuentes extracelulares, además de sintetizar internamente. Los niveles endógenos de citoninas se regulan por interconvenciones metabólicas entre bases, nucleósidos y nucleótidos. En la inactivación por conjugación con restos glícidos, lo que controla la forma libres biológicamente activas de citoquininas. También va a estar la degradación enzimática que reduce los niveles de citoquininas activas. Siguiente. Bueno, en los metabolismos de las citoquininas van a regular a través de la biosíntesis. La citoquinina se sintetiza principalmente de nuevo, directamente, de las plantas. La ruta principal de biosíntesis es el melobato. Además de citoquininas, pueden ser obtenidas a partir de la hidrólisis del tRNA que contiene citoquininas. También van a tener interconvenciones metabólicas. En el metabolismo de las citoquininas, las interconvenciones entre bases, nucleósidos y nucleótidos juegan un papel importante. Estas transformaciones afectan la forma en que se forman y utilizan las citocinas. También va a existir una conjugación y regulación. Aquí pueden ser conjugadas con restos de glícido, lo cual regula los niveles de citoquininas libres y biológicamente activas. La conjugación suele influir en la disponibilidad y la actividad biológica de las citoquininas dentro de la planta. En la inactivación y degradación, aquí los niveles de citoquininas también se van a ver afectados por procesos de inactivación y degradación que ayudan a mantener el equilibrio en su concentración dentro de la planta. Gracias. Ya. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la síntesis y el transporte. Bueno, en cuanto a la síntesis de citoquininas,
Estas se sintetizan principalmente en las zonas meristemáticas de la raíz. Estas zonas meristemáticas son áreas de crecimiento activo en las raíces donde se generan nuevas células. Además, existen otros centros de síntesis que ocurren durante la fase reproductiva de la planta. Es decir, cuando la planta produce flores y semillas. Bueno, otros centros de producción de las citoquininas se vuelven importantes cuando se realiza en el endospermo, que es, bueno, un centro de producción de citoquininas, el eje embrionario. Bueno, en cuanto al endospermo, es un tejido dentro de las semillas que proporciona nutrientes al embrión durante la germinación. Y en cuanto al eje embrionario, es la parte de la semilla que se convierte en la planta joven durante la germinación. Estos tejidos se convierten en centros de producción muy importantes y distribución de citoquininas cuando la semilla comienza a germinar. En sí, esta es la fase reproductiva de la planta, que son los centros como el endosperma o el eje embrionario, como ya lo mencioné. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del transporte. Estas son transportadas a través de las partes de la planta, como son el xilema, el floema o ambos. La vía utilizada depende del lugar de la síntesis, siendo el transporte a larga distancia por el xilema o floema de manera inespecífica. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración, ya que si las citoquininas se sintetizan en la raíz, generalmente se transportan a través del xilema, que es un tejido encargado de mover agua y minerales desde las raíces hacia las partes superiores de la planta, como son los tallos y las hojas. En cambio, si se producen en otras partes de la planta como hojas, podrían ser transportadas por el floema, que este se encarga de mover azúcares y otros compuestos orgánicos desde las hojas hacia otras partes, como hacia las raíces o los frutos. Entonces, este actúa como un informante del estado nutritivo de las raíces, es decir, indica si es que está siendo coordinado el desarrollo. Además, en cuanto al transporte inespecífico, se trata de que es el transporte a larga distancia a través del floema o xilema, porque las citoquininas no se dirigen a un destino exacto, sino que pueden ser distribuidas a cualquier parte de la planta según sean las necesidades. Y bueno, acerca del movimiento, esto es que quiere decir que pueden moverse por difusión mediante sistemas de transporte selectivos. Además, utilizan permeas de purina, con sus siglas PUP, que estas ayudan a que las citoquinasas libres y la adenina puedan atravesar la membrana plasmática. Además, debido a su síntesis en los plastos, se requieren transportadores para su distribución intracelular. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a los efectos fisiológicos de las citoquininas, es que estas se encargan de la regulación del ciclo celular. Las citoquininas, junto a las auxinas, regulan el ciclo celular mediante la asociación de ciclinas y quinasas, dependientes de las quinasas. Esto es esencial para el mantenimiento de los meristemos. Bueno, por otro lado, también se encuentra la organogénesis, que según el modelo de Miller, el balance entre auxinas y citoquininas determinan la formación de yemas vegetativas, que son las caulogénesis, o también de las raíces, que son las rizogénesis. Aquí debe existir un balance favorable a las citoquininas, ya que se induce la formación de yemas, mientras que cuando hay un balance hacia las auxinas, promueve la rizogénesis. Bueno, en cuanto a la dominancia apical, las citoquininas interactúan con auxinas para regular la dominancia apical, controlando el crecimiento de las yemas laterales, mientras que en las auxinas sintetizadas en el apéndice suprimen el crecimiento de las yemas laterales, y las citoquininas procedentes de las raíces promueven su rebrote. Bueno, también existe el retraso de la senescencia foliar, que aquí en sí las citoquininas retrasan la senescencia de las hojas al mantener niveles adecuados de esta hormona en la planta. Bueno, por otro lado, también aquí lo que habla es que las plantas transgénicas con niveles elevados de citoquininas muestran un retraso en la senescencia foliar. Y por último, hablando acerca de la expansión celular y desarrollo de los cloroplastos, es que estos se encargan de promover la expansión celular en cotiledones y hojas,
y además estas pueden inducir el desarrollo de cloroplastos en ausencia de luz, interactuando sinérgicamente con los fitocromos. Y bueno, esa ha sido mi participación. A continuación, mi compañera. Bueno, como rutas de señalización tenemos que la citoquinina es compleja y se basa en una serie de fosforilaciones entre los residuos de hidistina y aspartato. Este sistema involucra el sensor hidistina quinasa, que es fusionado con un dominio recibidor de reguladores de respuesta conocido como el sensor quinasa híbrido. También tenemos la histidina de fosfotransferasa, que es el responsable de transferir el fosfato entre el sensor y el regulador de respuesta. Se puede decir que este mecanismo permite una correcta transmisión de señales en la célula. Los receptores de citoquininas, que son sensores hidistina quinasa híbridos, actúan de manera positiva y redundante en la ruta de señalización de las citoquininas. También tenemos que las fosfotransferasas, como lanzaderas, transmiten la señal desde el citoplasma hasta el núcleo, llevando la señal. La unión de las citoquininas al receptor inicia una cascada de fosforilizaciones que activa los reguladores de respuesta tipo B mediante las fosfotransferasas AHP. Estos reguladores interactúan con diversos efectos que mediante las acciones fisiológicas de las citoquininas. A continuación, mi compañero. Aplicaciones comerciales de las citoquininas. Estas tienen gran importancia económica. La industria de la micropropagación está basada en la capacidad de las citoquininas de promover el rebrote de las yemas axilares y la neoformación de tallos adventicios. Reducir la dominancia apical también es la base de su empleo en una serie de preparados comerciales, los cuales incrementan la ramificación de las plantas con interés frutícola u ornamental. En combinación con las gibberelinas, se utilizan para controlar la forma y el tamaño de los frutos, como por ejemplo algunas variedades de manzana. Existen recientes descubrimientos de citoquininas aromáticas sintéticas que inhiben selectivamente el ciclo celular de las plantas y animales, abriendo grandes posibilidades de la búsqueda de nuevos agentes con actividades anticancerígenas. Como podemos observar en la imagen, tenemos un cuadro en el que se resume los factores que activan esta hormona. Tenemos los factores exógenos y los factores endógenos. Los factores exógenos, que vienen a ser la luz, las bajas temperaturas, oxígeno, nitratos de fosfato, y lo que la pueden inhibir son las condiciones de estrés a las que se la someta. En cuanto a factores endógenos, tenemos el etileno y las gibberelinas. Y bueno, estas lo que hacen es aportan el crecimiento de la planta, la división celular, la germinación de semillas, brotes laterales, movilización de nutrientes e inhiben lo que es el envejecimiento. Siguiente. Conclusiones. Las citoquininas son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que regulan procesos claves como la división celular, el desarrollo de brotes y el retraso de senescencia, lo que le otorga un rol central en la fisiología vegetal. La interacción de las citoquininas con otras hormonas vegetales es crucial para coordinar el desarrollo de las plantas. Su acción en conjunto con gibberelinas, axinas y otras fitohormonas permiten el control de múltiples procesos de crecimiento y desarrollo. Las citoquininas tienen aplicaciones prácticas importantes en la agricultura y horticultura, especialmente en el control de tamaño y forma de frutos, así como la prolongación de la vida útil de productos post cosecha como son frutas y flores. Las investigaciones de citoquininas sintéticas ofrecen nuevas oportunidades a la mejora de cultivos y la biotecnología, abriendo camino a innovaciones tanto en la producción agrícola como en áreas relacionadas con la salud. Muchas gracias.